Muy buenas noches y bienvenido a América Revelada. Muchas gracias por estar aquí conmigo conectado. Pues imagina esta escena. Un presidente rodeado por destructores y marines frente a sus costas, siendo acusado de liderar un cártel de narcoterrorismo. Y al mismo tiempo, otro presidente en un país vecino sale a decir que ese cártel ni siquiera existe. Así es, Gustavo Petro, presidente de Colombia, dijo que el cártel de los soles es una invención de Estados Unidos. Vemos mejor qué es lo que dice textualmente su mensaje en X. Dice, el cártel de los soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio. Dice, le propuse a Estados Unidos y Venezuela que juntos destruyamos ese cártel, es coordinar y no someter. Dice, el problema político de Venezuela se resuelve entre los venezolanos mismos y hablando con más democracia. Una Venezuela descarbonizada debe ser el propósito. La Gran Colombia, potencia mundial de la vida y pilar esencial de la unidad latinoamericana y de la paz. Bueno, el congresista republicano de Estados Unidos, el señor Carlos Jiménez, respondió a ese posteo también escribiendo lo siguiente. Gustavo Petro, dice, acaba de firmar su propia sentencia. En el Congreso de Estados Unidos no tomaremos esto en chiste. Al contrario, es gravísimo, dice aquí. Pues bueno, Petro niega la existencia del cártel que, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, es una organización terrorista internacional responsable de inundar Norteamérica con cocaína mezclada con fentanilo. Y siguiendo los informes estadounidenses, estaremos hablando de un cártel estatal con su líder Nicolás Maduro, quien dice ser presidente de Venezuela, aunque bueno, muchos líderes y organizaciones internacionales no lo reconocen como tal. Ahora bueno, volviendo al tema de la veracidad del cártel de los soles, si es o no una organización criminal dirigida directamente por el régimen chavista, vemos que dice Inside Crime, que es un medio independiente que investiga sobre el crimen organizado, sobre todo en América Latina y también en el Caribe. Bueno, aquí ya en primer lugar muestra los rangos de los generales por el número de soles. 4 soles, no se lee muy bien aquí, pero le corresponde, lo lleva el general en jefe. 3 soles lo lleva el mayor general. 2 soles lo lleva el general de división y 1 sol lo lleva el general de brigada. Ahora será pura coincidencia el nombre con estos soles. Entonces, bueno, sigamos leyendo un poco más abajo porque aquí en Inside Crime, en este informe, en esta investigación, nos da un poco más de historia detrás del nombre el cártel de los soles. Veamos a ver qué es lo que dice. Dice, el cártel de los soles es el término usado para describir los oscuros grupos dentro del ejército de Venezuela implicados en una amplia gama de actividades criminales, incluyendo el contrabando de gasolina, la minería ilegal y otros esquemas de corrupción, entre los que se destaca el narcotráfico. No es un grupo jerárquico, sino más bien una red suelta de células dentro de las ramas castrenses principales. Escuche bien, el ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, de los rangos más bajos a los más altos, que funcionan básicamente como organizaciones narcotraficantes. Interesante, ¿verdad? Y más abajo dice que el término de los soles se usó por primera vez en 1993, cuando 2 generales de la Guardia Nacional, el jefe de la unidad antinarcóticos Ramón Guillén Dávila y su sucesor Orlando Hernández Villegas, fueron investigados por narcotráfico y otros delitos conexos. En su calidad de comandantes de brigada, cada uno usaba un sol como insignia en sus charreteras, en las sombreras, lo que dio origen al nombre de Cártel del Sol. Más adelante, cuando se conocieron denuncias de la participación en narcotráfico de los comandantes de división, quienes tenían soles dobles por su rango,
el término se modificó para pasar a llamarse el Cártel de los Soles. Bueno, entonces aquí es donde comenzó a subir de rango el Cártel de los Soles. Sí, está una organización criminal, ¿verdad? Luego continúa diciendo que a mediados de los años 2000, varios elementos de la Guardia Nacional y otras ramas del ejército asumieron roles mucho más activos en el tráfico de narcóticos. Varias células de las fuerzas de seguridad comenzaron a comprar, almacenar, a trasegar y distribuir cocaína directamente. Es decir, que ya no era solo recibir coimas, sino que entraron de lleno al negocio de las drogas. Y aquí también dice el por qué pudo haber ocurrido este cambio. Dice, una teoría de lo que pudo haber motivado este paso es que los narcos colombianos comenzaron a pagar a los militares con drogas en lugar de efectivo, lo que forzó a los venezolanos a buscar mercados propios. Ahora, bueno, lo interesante de esto es que nos muestra cómo se fue formando una estrecha relación de negocios sucios entre Colombia y Venezuela. Y también cómo es que surge el crimen organizado en Venezuela. Sigamos leyendo, dice, 3 desarrollos importantes contribuyeron al surgimiento del crimen organizado en Venezuela en ese momento. En primer lugar, Colombia firmó el programa de seguridad Plan Colombia con Estados Unidos por varios miles de millones de dólares, lo que permitió a las fuerzas de seguridad colombianas aumentar la presión de manera inédita sobre grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, también el Ejército de Liberación Nacional, ELN. La presión militar llevó a la guerrilla a pasar más de sus operaciones a los estados fronterizos venezolanos, con poca vigilancia policial. Luego dice que en el año 2002 hubo 2 hechos clave, uno seguido del otro. El primero fue la interrupción del proceso de paz entre las FARC y el gobierno del entonces presidente colombiano Andrés Pastrana, lo que implicó que los insurgentes perdieron la gran extensión de territorio seguro al sur de Colombia y se vieron en la necesidad de buscar otro refugio. El segundo hecho fue la tentativa de golpe de Estado que llevó al derrocamiento temporal del presidente Hugo Chávez. Es decir, todos estos acontecimientos llevó que este crimen desde Colombia vaya atravesando la frontera hacia Venezuela. Dice, los efectos del golpe llevaron a la administración Chávez a limitar su círculo de seguidores de confianza. Luego más abajo dice que el término Cártel de los Soles volvió a surgir por un periodista y concejal municipal, el señor Mauro Marcano, que antes de ser asesinado había acusado al comandante, veamos aquí, dice, al comandante de brigada de la Guardia Nacional Bolivariana y director de inteligencia Alexis Maneiro, junto con otros miembros de la Guardia Nacional, de tener nexos con narcos. Bueno, este concejal y este periodista Mauro Marcano fue asesinado, ¿sí? En lo que estaba en esta investigación. Abajo dice también que en el mismo año, en el año 2004, la Oficina de la Casa Blanca para la Política Nacional de Control de Drogas estimó que por el país pasaron alrededor de 50 toneladas de cocaína. 50 toneladas de cocaína. Y 3 años después, para el 2007, ese número se estima en unas, escucha bien, 250 toneladas, según un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno estadounidense. Luego, informa que oficiales de la Guardia Nacional, dice, otros oficiales de la Guardia Nacional también fueron arrestados en un caso aparte, luego de ser sorprendidos cargando cocaína a un avión privado en el aeropuerto de Maiquetía, hoy Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Luego vamos un poco más abajo porque hay un párrafo que vuelve a mostrar la relación entre líderes de Venezuela, el narcotráfico y también de guerrilleros de Colombia. Dice que en el año 2008, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, adscrita al Departamento del Tesoro estadounidense, señaló al ex jefe de inteligencia, Hugo Armando Carvajal Barrios, por asistencia material a las actividades de tráfico de narcóticos de los insurgentes de las FARC de Colombia.
Carvajal posteriormente fue aprehendido por las fuerzas de seguridad en Aruba a pedido de las autoridades estadounidenses, pero fue liberado rápidamente luego de la mediación del gobierno holandés, que indicó, en este caso, el gobierno holandés indicó que Carvajal tenía inmunidad diplomática, ya que había sido recientemente nombrado cónsul de Venezuela. ¿Y qué pasó después de ser liberado? Nicolás Maduro, bueno, ya en la presidencia, lo recibió con un gran abrazo. Luego más abajo volvamos a lo que estábamos leyendo, a esta información, a este informe importante de Inside Crime. Cuenta sobre una narcoavioneta que también se la conectó con los altos mandos del régimen chavista. Dice que en agosto del año 2011 se descubrió que una avioneta capturada en el estado de Falcón, norte del país, con cerca de 1.400 kilos de cocaína, había despegado de la base militar La Carlota de Caracas. Voceros del ejército, la Fuerza Aérea y el gobierno chavista, ¿sí?, dieron diferentes explicaciones sobre lo sucedido. Bueno, este informe, esta investigación aquí en Inside Crime muestra muchos datos más sobre la relación del Cártel de los Soles y el crimen organizado de Colombia. Pero bueno, ¿a quién le cree usted? ¿A los datos de Inside Crime que acabamos de leer y que leímos solo una parte, ¿sí?, a los informes de inteligencia de la DEA, la CIA y el Departamento del Tesoro que llevan más de una década investigando este cártel? ¿O al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que insiste en que es pura ficción? Ahora, bueno, lo cierto es que mientras Petro niega y vuelve a negar, porque luego hizo otro posteo volviendo a negar que exista el Cártel de los Soles, desde Caracas, el segundo hombre fuerte del chavismo, el señor Diosdado Cabello, en un discurso transmitido por la televisión estatal, Cabello aseguró que Colombia está del lado de Venezuela frente a lo que calificó como una ofensiva imperialista de Estados Unidos. Aquí quiero que escuchemos juntos parte de lo que dijo Cabello. Hemos pedido la reciprocidad del lado colombiano, cada quien atendiendo su frontera. Si Colombia atiende su frontera y nosotros atendemos nuestra frontera, ¿cuál va a ser el resultado? El éxito. No va a haber ningún tipo de delincuencia alrededor de la frontera y que nuestros pueblos hagan lo que históricamente han hecho, vivir en paz. Pasan de Colombia a Venezuela, pasan de Venezuela a Colombia, con tranquilidad. Estas cosas nosotros, además de informarlas yo ahora, se le informó al gobierno colombiano para que ellos estén en cuenta y mostraron pues su agrado. Se hizo a través del ministro de la Defensa. Bueno, aquí Cabello dice que la gente puede seguir haciendo lo que siempre hizo, vivir en paz. Y también presenta a Petro y a Colombia como aliados de Venezuela frente al despliegue naval estadounidense. Y eso tiene mucho peso político, porque recordemos, Colombia y Venezuela comparten más de 2.200 kilómetros de frontera, con pasos legales e ilegales que han sido usados durante décadas para el contrabando y el narcotráfico. Ahora, bueno, volviendo a lo que dijo Cabello, lo que podemos leer es un doble mensaje. Uno, a su propia militancia para reforzar la idea de que Maduro no está solo, no está aislado, y también a Estados Unidos para mostrar que tiene respaldo internacional. ¿Pero qué tipo de respaldo? El respaldo colombiano, o sea, recibir el respaldo de un conocido productor y traficante de drogas, recibir el apoyo de la Casa de las FARC, es decir, de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, el grupo guerrillero de origen marxista-leninista que somete a Colombia desde 1964. Recibir el apoyo de la Casa del ELN, es decir, donde nació y vive el Ejército de Liberación Nacional, que también es un grupo guerrillero colombiano que tiene la misma ideología que las FARC. Recibir el apoyo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que también fue miembro de un grupo guerrillero, en este caso el M-19, que bueno, aunque era un grupo más pequeño que las FARC, igualmente está asociado con delitos como robo de armamentos, secuestros y asesinatos.
aquí me hace recordar el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. La realidad es que, hoy las embarcaciones militares estadounidenses ya están frente a Venezuela, porque al parecer para Washington no está en duda de la existencia del Cártel de los Soles. Y la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo que no van a parar hasta tener a todos tras las rejas. No vamos a comentar sobre los detalles de ninguna investigación, pero bajo la dirección de Donald Trump, hemos llevado a más líderes de carteles ante la justicia que cualquier otra administración en la historia de esta nación. El puente aéreo es un término común en la aplicación de la ley para describir cómo los traficantes de drogas mueven sus drogas desde múltiples países, Venezuela, Honduras, Guatemala, México, a nuestro país. Se llama un puente aéreo y sobornan a funcionarios del gobierno, sobornan a personas, sobornan a oficiales de la ley en sus países para que ignoren eso y les permitan volar sin ser detectados. Estamos investigando todo eso. Estamos observando eso en múltiples países. No hemos terminado aún. Bajo la dirección del presidente Trump, continuaremos luchando hasta que cada jefe de cartel esté tras las rejas, en suelo estadounidense y en prisiones estadounidenses por el resto de sus vidas. Gracias. Y justamente esta semana cayó el cofundador del cártel de Sinaloa que faltaba. Así es. Pues Estados Unidos ya tiene al Chapo Guzmán y ahora el que faltaba, Ismael Zambada García, también conocido como El Mayo. Finalmente se declaró culpable de innumerables asesinatos, de narcotráfico, de sobornos a oficiales de justicia y también de gobiernos. El Mayo escapó de la justicia por décadas en Estados Unidos, pero ahora todo eso se acabó. Y hablando de México, ¿qué tiene que decir la presidenta de México, la señora Claudia Sheinbaum, sobre las operaciones que está llevando a cabo Estados Unidos contra regímenes que lideran el narcoterrorismo? Escuchemos. ¿Cuál es el posicionamiento de México en medio de esta tensión internacional? Y sobre todo considerando que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas, y para ver en qué posición se queda México en este juego geopolítico. Ya lo hicimos, ya nos posicionamos aquí en la mañanera y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no intervención. Nosotros estamos en contra de las intervenciones. Por Constitución, la política exterior de México dice claramente no al intervencionismo y la defensa de la autodeterminación de los pueblos. Esa siempre va a ser nuestra posición. Y también nuestra posición, puede uno estar de acuerdo con un gobierno o no, pero nosotros nunca vamos a estar a favor de la intervención de un gobierno extranjero en un país soberano. Okay, muchas gracias. Y repito, ni siquiera es solo por convicción propia, sino que esa debe ser la posición de cualquier presidente de México porque está en la Constitución. Dijo no a la intervención a un país soberano. Lo que está pasando no es solo un pulso entre Washington y Caracas, porque si Estados Unidos despliega una flota naval, moviliza más de 6,000 marines y cataloga al régimen de Maduro como un cártel terrorista, el mensaje creo que no es solo para Venezuela, es también para todos aquellos gobiernos, para todos aquellos partidos y líderes de la región que han cerrado los ojos o incluso se han beneficiado del narcotráfico. Pensemos en Colombia, donde el presidente Gustavo Petro dice que el cártel de los soles no existe, mientras su mano derecha, Diosdado Cabello, asegura que Colombia está al lado de Maduro frente a la ofensiva imperialista. Pensemos en México, donde los cárteles han infiltrado instituciones locales y tiene poder real en grandes zonas del país. Pensemos en Cuba, históricamente señalada por Estados Unidos como refugio y aliado estratégico de regímenes autoritarios y del narcotráfico regional. ¿Y qué tal si la ofensiva de Trump es más que un operativo antidrogas? Y si en realidad es un aviso para toda América Latina de que el juego se acabó.
Porque ya no se habla solo de cocaína, también se está hablando de que la cocaína está mezclada con fentanilo, una droga que está matando a más de 100,000 estadounidenses cada año. Y cuando el problema toca a las puertas de millones de familias en Estados Unidos, la paciencia se terminó. Estados Unidos está diciendo, si los gobiernos de la región no actúan, lo haremos nosotros. Quizás estemos viendo cómo pronto cae la primera ficha de todo un dominó de complicidad entre regímenes que trajeron violencia, miseria y muerte. Bueno, creo que todos estamos expectantes, ¿verdad? Y yo tengo muchas esperanzas de que seremos testigos de ver cómo triunfa la paz, la verdad y la justicia. Ahora, si este episodio le pareció importante, déjenme entonces ahí abajo su poderoso me gusta, suscríbase a América Revelada y también active la campanita. Y por supuesto, comparta este video para que más personas como usted tengan acceso a la verdad sin filtros. Y por supuesto, no se vaya sin dejarme su opinión también ahí abajo sobre este tema, que es muy candente. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Con usted, Elina Villafañe, desde América Revelada, conectando a América con la verdad.